Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que preocupa, y mucho, en Costa Rica, la crisis de su presupuesto educativo. Nos vamos a basar en lo que se discutió en un foro de expertos para sintetizar los puntos clave. Cómo se llegó hasta aquí y, sobre todo, qué se necesita para salir de esta situación. Vamos a verlo. Para arrancar, creo que no hay nada más potente que esta frase que se escuchó en ese foro. Resume a la perfección un sentimiento generalizado, un hartazgo. Es la voz de docentes, de familias, de estudiantes que sienten que a la educación pública se le ha fallado una y otra vez. A ver, para entender bien de qué estamos hablando hay que tener claros dos conceptos. Por un lado, la crisis educativa. Y ojo, esto no es algo abstracto, ¿eh? Es una caída real, medible, en lo que los estudiantes aprenden. Lo más básico. Y por otro lado está la pérdida del valor público de la educación. Históricamente, la educación fue el motor del desarrollo y la igualdad en Costa Rica. Bueno, pues ese motor parece estar perdiendo fuerza. Ahora, es clave entender que esta crisis no apareció de la noche a la mañana. Es más bien el resultado de una tormenta perfecta. Primero, ya se venían arrastrando problemas educativos desde hace tiempo. A eso se le sumó lo que el informe del Estado de la Educación llama un apagón educativo entre 2018 y 2022. Y, para rematar, una gestión más reciente que ha sido calificada de errática sin un rumbo claro. Y bueno, ahora sí, vamos al meollo del asunto, la plata, el presupuesto. Porque es aquí, en los números, donde se ve clarito cómo una historia de desinversión nos ha traído directamente a la crisis que acabamos de describir. Esta línea de tiempo es, súper reveladora. Fíjense, en los años 80, un recorte brutal en la inversión generó lo que se llamó una generación perdida. El país aprendió la lección y empezó a recuperarse, hasta llegar a un pico de inversión en 2017. Pero lo alarmante es lo que pasa después. La caída reciente es la peor en 40 años. Se proyecta un 4.9% para 2025. Es como si estuviéramos tropezando con la misma piedra. Pensemos un segundo en este número, 4,9%. Esto no es solo una estadística fría en un informe. Representa una decisión política con consecuencias muy reales que se sienten en cada aula, en cada docente y, sobre todo, en el futuro de miles de estudiantes. Y esto nos lleva a un punto que es fundamental. Históricamente, los grandes recortes a la educación en Costa Rica se daban en medio de crisis nacionales muy heavies, como una dictadura o un colapso económico. La gran diferencia ahora, según los expertos, es que el recorte actual no responde a una emergencia de esa magnitud. Es una decisión política deliberada, usar el presupuesto de educación como la principal herramienta para el ajuste fiscal del gobierno. Muy bien, ya vimos los números y las decisiones políticas. Pero, ¿cómo se ve todo esto en la vida real? ¿Cuál es el impacto en el día a día de las escuelas y los colegios? Uno de los primeros golpes, y de los más duros, se ve en las ayudas para estudiar. Programas de becas como Avancemos han sufrido recortes importantes. ¿Y a quiénes afecta esto más? Pues como siempre, a los más vulnerables. A ese 35% de los estudiantes que viven en pobreza y para quienes esa beca es la diferencia entre poder seguir estudiando o tener que abandonar. Pero el impacto no solo se siente en el bolsillo, también se ve literalmente, en las paredes de las escuelas. La infraestructura está en una situación crítica. Hay un montón de centros con daños que necesitan mantenimiento urgente, pero lo más preocupante es que hay instalaciones descritas directamente como ruinosas, con daños graves que son un riesgo para la seguridad. Y claro, esta falta de inversión le pone un freno de mano al progreso en áreas que son estratégicas para el futuro del país. Por ejemplo, casi no se construyen nuevos colegios técnicos, justo cuando el mercado laboral los pide a gritos. Las escuelas rurales e indígenas se quedan atrás, con mala conexión y peores edificios. Y los salarios de los profes se estancan, lo que lógicamente golpea la motivación. A pesar de este panorama tan complicado, el foro de expertos no se quedó solo en el diagnóstico. También se dedicó a proponer una ruta de recuperación, una estrategia para empezar a salir de esta crisis. Y aquí hay que ser muy claros en algo. Recortar presupuesto es una decisión que se toma rápido, con una firma, pero reconstruir lo que se ha dañado, eso es otra historia. Es un proceso lento, muy difícil, que exige un compromiso de años. No hay atajos ni soluciones mágicas. Y para que nos hagamos una idea de lo lento que es este proceso, miren las proyecciones. Incluso con un crecimiento anual muy optimista del 10% en la inversión, tomaría 11 años solo para volver al nivel que se tenía en 2017. 11 años. Y si el crecimiento es más realista, podríamos estar hablando de 17 años.
El retroceso ha sido brutal. Entonces, ¿por dónde se empieza? La propuesta se basa en 4 pilares, y esto es importante, acordados entre especialistas, empresarios y sindicatos. Se trata de mejorar la cobertura y la equidad, elevar la calidad de lo que se aprende, cuidar y apoyar a los docentes y modernizar las escuelas. Y para que esto no quede solo en buenas intenciones, la estrategia pone metas concretas y medibles. Por ejemplo, este plan para aumentar las escuelas con currículum completo. Se parte de la situación actual y se fijan objetivos claros, año por año. Así es como se avanza, con un plan, paso a paso. Al final, la conclusión es simple. La ruta técnica existe. El plan está sobre la mesa. Es una propuesta con costos calculados y metas claras. Lo que se necesita para ponerla en marcha no es más análisis, es simple y llanamente voluntad política. Y esto nos lleva a la gran conclusión del foro. La solución no puede ser la política de un solo gobierno. Tiene que ser algo mucho más profundo, un nuevo pacto nacional por la educación. ¿Y qué significa este pacto? Pues significa un compromiso de Estado, no de gobierno, para aumentar la inversión de forma sostenida, con una hoja de ruta transparente que cualquiera pueda vigilar. Significa pensar a largo plazo y dejar de lado las decisiones políticas del momento. Y sobre todo, poner a los estudiantes y a los docentes en el centro de todo. En resumen, el gran objetivo es uno, reconstruir ese valor público de la educación, y las herramientas para lograrlo, según el consenso de los expertos, son 3. Más inversión, metas claras y, fundamentalmente, una rendición de cuentas, para que todos sepamos que el dinero se está usando bien. Y cerramos con esta pregunta, que queda flotando en el aire, porque toda la evidencia presentada apunta a lo mismo. La inversión en educación no es un gasto, es la base del futuro. La decisión de fortalecer o debilitar esa base definirá qué clase de país será Costa Rica en las próximas décadas. Gracias por habernos acompañado.